Abrirlas también en 2 Corintios capítulo 15. Hace unos meses circulaba en algunos medios de noticia que en Corea del Norte un niño de 2 años era condenado a cadena de muerte, o a cadena perpetua, perdón. Y obviamente toda su familia, y esto es porque les hallaron una Biblia, fueron condenados a la prisión, a cadena perpetua. Y hasta el niño de 2 años le tocó porque una Biblia se encontraba en casa. Ahora, escuchando esto, yo pensaba en lo difícil que es para nuestros hermanos en algunos países para predicar el evangelio. Y también pensaba, mis hermanos, un poco en Daniel, que Daniel le tocó predicar en el exilio. Si usted recuerda, Daniel predicó en Babilonia, y Babilonia no era cualquier pueblo, no era cualquier ciudad. Daniel, mis hermanos, le tocó estar guardando el testimonio o vivir su fe en una nación donde ellos estaban como prisioneros. Sabemos que eran algunas consecuencias que los había arrastrado a eso, pero también sabemos, mis hermanos, que muchos de ellos, como Daniel, estaban viviendo su fe en un pueblo que se oponía a ellos, el pueblo de Dios viviendo, mis hermanos, bajo esta presión, bajo una presión demoníaca, bajo una presión, mis hermanos, que cada día estamos viendo, usted y yo también, que se está levantando el enemigo como siempre en contra del evangelio. En el libro de Salmos 137 leemos el sentimiento que tenía el pueblo de Dios al estar ahí en Babilonia. Dice el Salmo 137 del 1 al 3, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ahora, cuando leemos esto, nos damos cuenta, mis hermanos, que ellos están en una opresión. Y tú y yo, como pueblo de Dios, entendemos que la Babilonia de Nabucodonosor es un ejemplo de la Babilonia que nos ha tocado tú y yo predicarle. ¿Cuántos me escuchan? El sistema del mundo que estamos viendo el día de hoy es la Babilonia. La Babilonia que, bendito Dios, la Escritura nos habla que va a caer. ¿Cuántos dicen amén? Va a caer, pero mientras no caiga, a usted y a mí nos va a tocar pelear esta batalla. Ahora, esta Babilonia, este sistema, tiene como objetivo robar, matar y destruir. Por eso vemos un terrible aumento de la maldad, preparando la plataforma para el anticristo, pero gracias a Dios sabemos que Babilonia perderá en manos de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dio a los exiliados la promesa de volver a casa. ¿Cuántos dicen amén? A usted y a mí Dios también nos da la promesa, nuestro Dios, de volver a casa, y no le estoy deseando la muerte, pero usted y yo sabemos que tenemos una casa celestial, que la Escritura dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Tarde que temprano nosotros dejaremos este mundo y Dios nos promete, mis hermanos, ir a esa ciudadanía, y la Escritura nos habla que todo esto pasará. Pero hablando del exilio, tal vez alguien se pregunte: ¿alguien puede triunfar o alguien pudo triunfar en el exilio? Déjame decirte que sí. Algunas personas triunfaron en el exilio, y uno de ellos es un hombre al cual yo quiero usar en esta mañana como referencia de un ministerio y una fe vencedora, que es Daniel. Su nombre, mis hermanos, Daniel, para nosotros es un nombre, o es un nombre que nos puede inspirar, un hombre en el cual vemos un ministerio firme, que es constante y que se mantuvo creciendo hasta el fin. Vamos a nuestro texto. Daniel capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Versículo 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Vamos a primera de Corintios capítulo 15, mis hermanos. También quiero citar unas palabras y un consejo del apóstol Pablo, el cual me va a ayudar a desglosar este mensaje. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, un consejo del apóstol Pablo dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por esa oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por tu pueblo. Gracias, Padre, por esta familia preciosa. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a predicar este mensaje, Señor, y que cada uno que estamos en este lugar no salgamos como entramos, Señor. Ayúdanos a salir retados, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Quiero predicarle un mensaje que le he puesto por nombre: firmes, constantes y creciendo. Y quiero hablarle en primer lugar, portándonos firmes. El consejo del apóstol Pablo, mis hermanos, siempre va a ser fundamental para un ministerio que va en crecimiento. Cuando estudia la vida de grandes hombres, encuentras estos tres ingredientes: personas que se han mantenido firmes, personas que han sido constantes, y eso les da como resultado un crecimiento continuo. ¿Cuántos dicen amén? En Daniel podemos ver esto. Estuvo en el exilio, sufrió ataques terribles, pero Dios lo bendijo y terminó bien su carrera. Mira, una de las personas, cuando uno a veces quiere o estudia uno los personajes de la Biblia, a la mayoría de ellos, si es que no a todos, encontramos una llamada de atención de parte de Dios. Pero a Daniel no le encontramos ninguna llamada de atención. A Daniel lo encontramos con una persona, mis hermanos, con un ministerio que fue siempre de menos a más. Y yo creo que esto es algo que usted y yo queremos en nuestro ministerio. Cuando estudiamos acerca de Daniel, nos damos cuenta que su ministerio, su vida espiritual siempre va en ascenso, y todos nosotros deseamos eso. ¿Cuántos dicen amén? Daniel y otros hombres terminaron su carrera poderosamente, pero no fue, mis hermanos, porque no hubo tentaciones, no fue porque no hubo pruebas, no fue porque ellos tenían el don, el talento, fue porque él permaneció firme. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice la escritura: y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Él viene llegando, mis hermanos, a Babilonia, y Babilonia ya tiene un paquete de parte del enemigo para torcerlo, para turbarlo, para poder contaminarlo. Pero la escritura dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Tal vez haya cristianos que no se proponen nada en el corazón, pero Daniel se propuso no contaminarse. Ahora, cada uno de nosotros, cuando tomamos el reto de Dios, debe haber propósito en nuestro corazón. No es agarrar y decir sí, a donde quiera vamos, pero no puede ser sin propósito. Tenemos que entender que hay un propósito de parte de Dios. El primer ataque, mis hermanos, que vemos de Nabucodonosor a la vida espiritual de Daniel fue a sus convicciones. Una de las cosas que vemos es como si esta gente agarra y le dicen: ¿sabe qué, muchachito? Porque se cree que Daniel tenía no más de 17 años, y llegando a Babilonia le dicen: ¿sabe qué, muchachito? Aquí tomamos el mezcal del fuerte, si usted también va a tomar. Aquí comemos de lo que se sacrifica a la muerte. Aquí comemos de lo que se acaba de quitar de la ofrenda. ¿Cuántos se llenaron esta semana que pasó? Ninguno, ¿verdad? Gloria a Dios.
Y Daniel dijo, no, denme frijolitos y con eso lo hacemos, pero yo no me voy a contaminar con lo que le están ofreciendo al diablo. Yo no me voy a contaminar. Desde ahí comenzamos con una autoridad, desde ahí comenzamos a ganar, desde ahí comienza a ganar Daniel. Daniel se mantuvo firme. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios lo bendijo. El versículo 9 dice la palabra de Dios: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando nos mantenemos firmes, Dios nos pone en gracia con la gente. Cuando tú y yo nos ponemos firmes en nuestro llamado, en lo que Dios nos ha prometido, en lo que Dios nos ha hablado, Dios nos pone en gracia con nuestro jefe en el trabajo, con nuestra esposa, con su esposo. Nos pone en gracia aún con los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros involucramos a Dios, cuando nos mantenemos firmes, Dios nos pone en gracia. Y tal vez usted diga, uy, sí, ¿y qué pasó con José? ¿Y qué pasó con Job? Que sufrieron tanto, que batallaron tanto. Por ejemplo, José, ¿qué pasó con José si él, por decirle no a la señora, terminó en el bote? Bueno, tal vez estuviéramos pensando pero Job también, no que la palabra de Dios le dice que Job es el bueno, el ninguno como él, pero ¿cómo le fue? Se le murió su familia, sufrió tanto, pero Job capítulo 1, versículo 22 dice la escritura: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, lo que estamos viendo es que aunque Job y José y muchos hombres más, el apóstol Pablo, Daniel, sufrieron, batallaron en su ministerio, lo que me llama la atención y me agrada de este texto es que dice la escritura que Job no atribuyó despropósito. Oh, no, es que esto no tiene propósito, yo estoy sufriendo aquí por nada. No, él no dijo eso. Él aceptó su llamado, aceptó el reto, mis hermanos, y cuando se le vino la prueba, él sabía que Dios tenía un propósito. Él sabía que eso no estaba ahí por accidente. Él sabía que esto estaba, mis hermanos, para bendecirlo. Job sabía que los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Una de las primeras batallas, mis hermanos, que vamos a tener en nuestro llamado es que el enemigo usará circunstancias negativas para afectar nuestras convicciones, lo que se nos enseñó. Pero Daniel no se quebró ante la presión. En la vida de Daniel, mis hermanos, vemos un ataque directo del enemigo. Cuando usted ve a Babilonia y ve a Nabucodonosor, es el Nabucodonosor representando al maligno y Babilonia a su gobierno, a su mundo. Y Daniel no se quebró. Mira, una de las cosas que vemos en la vida de Daniel es que el diablo atacó su familia. Eso es algo que él sabe que mucha gente se quiebra cuando el diablo ataca a su familia. Yo he visto en el transcurso de mi ministerio cómo cuando el diablo toca a la familia, gente se aleja de la iglesia, a gente se le olvida su ministerio, a gente se le olvida el llamado y las promesas de Dios. Pero a Daniel no. Se quedó sin padres. No solamente se quedó sin padres, se quedó sin su ciudad. ¿Cuántos han sentido cómo se siente cuando te quitan de tu ciudad? Cuando te mueves, que uno no puede dormir, ahí se equivoca uno de la puerta porque estaba a este lado y te la cambiaron y uno se anda equivocando. Pero a él no solamente había sido un cambio de ciudad, él había ido, mis hermanos, para estar en este lugar y un lugar muy perverso. No solamente eso, ya no puede congregarse. ¿Cuántos me escuchan? Ya no puede ir al templo, ya no puede arrodillarse donde se arrodillaba antes, ya no puede hacer eso. También el diablo atacó su vida espiritual en esta área. Incluso hasta le cambió el nombre. ¿Cuántos me escuchan? Imagínense, ¿qué sentiría usted que le pusieran Juan Gabriel o no sé? ¿Sería un ataque terrible o no? Pues a Daniel le pusieron un nombre terrible, terrible. Pero él siguió comportándose como todo un hombre de Dios. Algunos dicen que incluso Daniel pasó también en la afectación de su parte de hombre. Entonces,
Aún con todo eso, mis hermanos, Él prevaleció. Él se mantuvo firme. ¿Cuántos me escuchan? Él no agarró y dijo, ay manitas, vámonos por... No, Él se mantuvo como hombre. Él siguió, mis hermanos, con sus... firme en sus convicciones y también en sus decisiones. Tú y yo vamos tomando decisiones. Dios nos va a retar a cosas y cuando tú dices sí, más vale que ese sí sea muy firme. Que ese sí, mis hermanos, no solamente sea así, nomás para que no vayan a decir nada, pero no, tiene que ser firme. Necesitamos esa firmeza. Daniel tuvo esa firmeza. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿puedes seguir funcional después de un ataque? ¿Puedes seguir funcionando después de que el diablo te quiso hacer trizas? ¿Puedes seguir funcional después de que el diablo atacó a tus hijos o atacó a la familia? No es nada que deseamos, pero es algo que sucede. Puedes seguir funcional, puedes seguir dándole la gloria a Dios aun cuando las cosas no están saliendo bien. Porque el enemigo tratará una y otra vez de hacernos dudar que le servimos a un Dios fiel y poderoso. Y no te lo digo nada más por decir, te lo digo porque yo mismo he sido atacado en esta área en que muchas veces el enemigo quiere quitarnos de la mente que tenemos un Dios fiel y poderoso. Cuando tomamos la iglesia de Puebla, una de las cosas que sentimos fuerte con mi esposa era en el área de las finanzas. E incluso una ocasión le marqué a mi pastor, a nuestro pastor para que no se enoje. Le marqué a nuestro pastor y le digo, oiga pastor, ve que yo fui taquero y ando pensando en... Me dice el pastor, dice Sergio, si Dios se movió a tu favor en Atlisco, se va a mover en Puebla. Con eso, perfecto. Nos estamos viendo duras y con mi esposa platicábamos, nunca allá necesitamos pedir prestado para una renta y hasta aquí, mis hermanos, nunca hemos tenido la necesidad de pedir. Dios se ha glorificado. Dios se ha movido de una manera poderosa. Dios, gracias. Mis hermanos, en todas las áreas de la vida vamos a necesitar firmeza en nuestras convicciones, en nuestras decisiones, porque somos llamados por Dios a trabajar en un reino, mis hermanos, donde Dios nos quiere funcionables. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no somos llamados por Dios a trabajar en un reino como conejos de indias, en un proyecto experimental. Claro que no. Somos llamados por Dios para recibir salvación y con ello recibir un arsenal de armas que usaremos en nuestras batallas. Sus promesas, mis hermanos, son nuestras provisiones que nos ayudarán a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha capacitado con su evangelio y por eso hablamos de victorias a favor. Las victorias no las viven aquellos que no sufrieron de niños. Las victorias no las viven aquellos que fueron ricos desde toda la vida, aquellos que nunca tuvieron un abuso, que no sufrieron nada. No, las victorias vienen cuando tomamos los recursos del evangelio y permanecemos firmes en lo que Él nos habló. Preciosas y grandísimas promesas, dijo el apóstol Pedro. Cuando nos concentramos en nuestras deficiencias, mis hermanos, en los daños que el enemigo nos hizo. Por eso me encanta esta historia de Daniel, porque él no está concentrado en lo que vivió. No, yo ya no puedo vivir para Dios porque me afectaron terrible. Mi mamá y mi papá se murieron. Yo tenía la herencia. Si usted pone atención, dice la escritura que él era de los príncipes de Judá. Él no era cualquier hombre. Yo creo que tenía una herencia por ahí. Había dinerito por ahí. Pero él no está, no, a mí dame los sacrificados de los muertos, al cabo que ya esto ya valió. No, él se está manteniendo firme. Él tiene sus convicciones muy firmes. ¿Cuántos me escuchan? Pero cuando nos concentramos en lo negativo de nuestro cuerpo, que no tenemos muchos defectos, nos concentramos en lo negativo de nuestra ciudad, nos concentramos en lo negativo de nuestra iglesia, porque muchas veces uno se puede concentrar, uy, no, es que usted tiene la mejor gente, yo en mi iglesia pura gente maluca.
No, uno tiene que ver lo bueno que Dios ha puesto. La iglesia no es de nosotros. Y si Dios ha traído gente a la iglesia, es porque Dios la quiere en la iglesia. No es un accidente. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces nos escuchamos hablar, ¿cómo está su discípulo? ¿Cómo está su hermano al que le está guiando? No, a mí me tocan puros malos, no sirven para nada. No, mis hermanos, la gente que Dios trajo a la iglesia, la trajo porque viene igual o un poquito menos que nosotros cuando llegamos. Pero cuando nos concentramos en las cosas negativas, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar. Quiero hablarle en segundo lugar, una lucha por la constancia. En nuestro texto el apóstol Pablo nos anima a estar firmes y constantes en su obra. Esto va a ser algo fundamental, porque muchas veces nosotros vemos a personas que necesitan un milagro, pero ni se paran firmes y ni son constantes. Vemos a gente, mis hermanos, por ejemplo el mundo religioso, una de las cosas que hace es que agarran y vienen a esta iglesia y ponen a orar a la gente por su necesidad, van a otra iglesia y los ponen a orar, van a otra iglesia, pero ellos no quieren hacer cambios en su vida. Ellos no quieren constancia, ellos no quieren mantenerse, mis hermanos, firmes, ni tampoco quieren perseverar. O mejor dicho, a lo mejor quieren o quién sabe, pero no lo hacen. El mantenerse firme nos ayudará a prevalecer. Y si usted se mantiene firme en lo que Dios le enseñó y en lo que Dios le prometió, usted podrá prevalecer. Una de las cosas que me ayuda es que siempre que viene un desánimo a mi vida, me acuerdo que cuando estaba hundido en la depresión, con un cuchillo, unas pastillas, a punto de terminar con mi vida, yo le dije a Dios llorando, sálvame y te serviré para siempre. Y yo bruto no solamente dije esa vez, sino que cuando no podíamos tener hijos, todavía dije lo mismo, Señor, si me das hijos yo toda la vida, y casi el Señor, ¿qué no ya habíamos quedado que de por sí iba toda la vida? Ya habíamos quedado, ¿no? Pero dice el Señor, ándale pues, no más te doy uno, te doy tres para que, si cada uno vale por 50 años, imagínense, vendido. Una de las cosas que nos afectan, mis hermanos, para la constancia es el cansancio. Una persona cansada puede convertirse en una presa de su adversario o del adversario. Cada uno de nosotros nos ha tocado llevar una cruz. Yo sé que usted lleva una cruz. Yo sé que usted lleva una carga. No hay nadie. Mira, una de las cosas que a veces nos caen gordo o me caen gordo es cuando alguien dice, no, es que a mí me tocó sufrir lo más fuerte. Y todos los demás les ha ido como muy bien. No, solamente que están los que a veces se callan y no dicen mucho y están los que cuentan mucho. Pero a todos nos ha ido como en feria en la vida. A todos, pero estamos aquí por gracia. Llevamos una cruz, es verdad. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice la escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ni siquiera es así como que los domingos. No, cada día. Y sígame. Ahora, cuando pensamos en la cruz, mis hermanos, que nos está hablando el Señor Jesucristo, yo creo que, déjeme decirle que yo creo que hay dos tipos de cruces. Cuando vemos al Señor Jesucristo ahí en el Gólgota, en ese monte, estamos viendo tres cruces. Yo sé, usted dirá, ya nos robó una al pastor, pero no, son tres. Pero quiero hablarle de dos tipos de cruces. La del Señor Jesucristo no es una cruz de consecuencia, no es una cruz porque Él robó, porque Él mató, porque Él hizo algo incorrecto, es una cruz de propósito. Y esa cruz o ese propósito es nuestra salvación. Pero también están dos malhechores, ¿cuántos me escuchan? Ahí están dos malhechores, incluso uno de ellos está reconviniendo al Señor Jesucristo. Uy, si muy, bájese de ahí, y le empieza a hablar de esta manera. Pero otro le dice, hey, tú y yo no merecemos esta cruz. Tú y yo estamos en esta cruz porque es nuestra consecuencia. Él no está por ratero. Él no está porque hizo alguna violación por ahí. No, nosotros sí la merecemos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay personas, mis hermanos, que en esta mañana tienen que reconsiderar cómo está su vida. Si usted se siente cansado, tal vez es porque no lleva la cruz del propósito, o tal vez se le olvidó el propósito de esa cruz. Y por eso está viniendo a cansar. Uy, otra vez servicio. Uy, otra vez hay que ofrendar.
Otra vez hay que cuidar los carros. Otra vez tenemos que hacer esto. No, yo sé que los hermanos allá afuera están con una sonrisota como nunca lo hemos visto. Se gozan los hermanos, gloria a Dios. Pero cuando una persona está cansada, tal vez es porque está llevando una cruz que no es de propósito. Tal vez esa cruz, mis hermanos, es de consecuencia. Dice la Escritura que nosotros padecemos, pero por cosas buenas, por una corona incorruptible. Hay quien padece por algo incorruptible, porque todos padecemos en el mundo. A unos se les descompone el carro cuando se iban al party, a la cantina, y a uno que otro cristiano también se le puede descomponer el carro cuando venía al avivamiento. Uno padeciendo por malhechor, pero el otro con un propósito. Con un propósito. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la cruz que tú llevas? Porque eso va a determinar mucho si vas a salir descansado o vas a salir más cargado. ¿Cuál es la cruz que llevas? Si tú llevas una cruz sin propósito, pues que esta mañana puedas salir diciendo, no, yo estoy aquí por algo, no estoy aquí por accidente. Yo no estoy aquí que porque no tenía nada que hacer en la casa, porque ando aburrido, y hay gente que dice, no, pues yo voy a la iglesia porque la depre no me deja. No, usted está aquí por un propósito de Dios, un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No debemos, mis hermanos, de renunciar a la cruz del llamado que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque digo que la cruz de propósito no es cansada. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo llevaba la cruz al Gólgota, alguien obligó a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar su cruz. A los otros no escuchamos eso. Pero cuando tú tomas la cruz del propósito, Dios tiene ayudadores. ¿Sí me escuchó o no? Dios tiene ayudadores. Si tú agarraste la cruz de consecuencia, andas padeciendo ahí por nada, no, va a haber ayudadores, pero para el infierno. Pero si tú agarraste la cruz del propósito, Dios ha puesto gente ahí que te va a estar respaldando. Estoy maravillado, mis hermanos, que toda la gente, la mayoría de la gente que nos ha llegado a Puebla ha sido gente que no es indiferente al ministerio, no es indiferente a lo que estamos haciendo. Estamos pasando buen tiempo y es porque la gente, mis hermanos, se ha dejado retar. En el libro de Éxodo, capítulo 17, cuando Moisés se cansaba, dice la palabra de Dios que Aarón y Hur estaban ahí ayudándole. Porque hay un propósito ahí. Cuando algo tiene propósito, Dios pone gente. Daniel, mis hermanos, batalló en Babilonia, pero qué amigazos tenía Daniel. ¿Cuántos me escuchan? Dispuestos a morir por su fe. Lo mismo, convicciones firmes. Y eso los llevaba a ser constantes. Cuando le contestaron a Nabucodonosor y que si no se arrodillaban ante la estatua, uno de ellos dijo, nosotros no tenemos que hablar contigo de este asunto. Mi fe no se discute con el diablo. ¿Ustedes me escuchan? Pocas palabras, ¿qué le importa a don Nabucodonosor? ¿Qué le importa? Nosotros, si Dios no nos salva, pues ni modos. Pero sabemos que Dios tiene un plan. Cuando Nehemías, mis hermanos, Dios lo llama para ir a ayudar a los muros, hizo que el mismo faraón o el mismo rey, mejor dicho, le diera economía. Ahí está. Dios te está llamando. Y no es a la guerra ya en Israel, no, Dios te está llamando a pelear la batalla que Él tiene para ti, pero no vayas a pensar que vas a ir solo, Él ya tiene ayudadores. Dios nos está llamando y en ese llamado Dios tiene personas que son claves, tiene pilares. Tú y yo somos y seguiremos siendo retados por Dios a estar firmes, constantes para poder seguir creciendo. Quiero hablar finalmente las bendiciones del crecimiento. Estar firme y ser constante, mis hermanos, lo podemos traducir como no retroceder, como no estancarse, porque estos son los resultados de una persona que prevalece, de una persona que se mantiene firme ante en sus convicciones. En nuestro texto, 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados,
Estad firmes y ser constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted y yo no estamos aquí en vano. ¿Cuántos dicen amén? Estamos con un propósito, pero también estamos, mis hermanos, por algo que solo Dios puede darnos. Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Escritura dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Ahora, si usted y yo queremos crecer, no se va a poder sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Cuántos han venido a buscar novio? Gloria a Dios por los sinceros. ¿Cuántos han venido a buscar a Dios? Bendito Dios. Esos se van con galardón. Los otros creo que se equivocaron. Ay, perdón. Estaba leyendo una nota. No tuve que haber dicho eso, ya se quemaron. Lo bueno que no están grabando. Estaba leyendo una nota que un grupo de científicos de la Universidad de Alcalá en Madrid han desarrollado un modelo de la liberación de la hormona del crecimiento con el propósito de usarla para las heridas. Desarrollan este modelo en las hormonas de crecimiento porque ellos descubrieron que la hormona del crecimiento es efectiva para curar las heridas complicadas como las de los diabéticos. Ahora, esto me llamó la atención porque en lo espiritual es parecido. Cuando una persona tú la ves creciendo en Dios, tú la ves sanando. Y la sanidad y la restauración nos ayuda a prevalecer, también nos ayuda a estar firmes. Cuando una persona se mantiene creciendo, cuando una persona, mis hermanos, es firme, es constante, eso le da como resultado un crecimiento y el crecimiento le ayuda a ir sanando. Usted va topando personas en la iglesia que cuando llegaron odiaban a la gente. Odiábamos, mejor dicho. Pero en lo que fuimos escuchando, fuimos creciendo, fuimos avanzando, de repente te das cuenta que cuando te mencionan al Margarito, ya no te duele. Está superado. ¿Cuántos me escuchan? Está superado. Hasta, oye, ¿quién es ese? Tu ex. ¿Quién sabe quién será? Superado. ¿Se acuerda usted cuando le pasó aquel accidente? Ah, sí. Gloria a Dios. Y ahí aprendimos muchas cosas y avanzamos. Eso es lo que hace el crecimiento en Dios. Entonces hay grandes bendiciones en crecimiento, mis hermanos. Pero hay gente, mis hermanos, que no creen en el crecimiento. ¿Cuántos me escuchan? No creen en el crecimiento. Muchas veces es más fácil justificarse pensando que Dios quiere iglesias en ceros, que Dios no quiere finanzas. Ah, no, pastor, porque las finanzas son del diablo. No, pastor, porque si la iglesia crece, usted se va a torcer. Ahora eso está muy preocupados por uno, ¿no? Pero Dios no piensa así. Dios quiere prosperarnos. Si usted ve la escritura, encuentra muchas palabras acerca de la prosperidad. Y una de las cosas que yo estaba recordando es que cuando estaba predicando el pastor, es que prosperar significa empujar hacia adelante. Y ayer hablábamos de que uno los empujaron o nos empujaron. Yo ni me di cuenta cómo terminé en Puebla. Pero estoy muy feliz, muy contento. Porque Dios dijo, no es que no es la ciudad, no es la gente, soy yo. Tampoco tú, soy yo, dice el Señor. ¿Cuántos me escuchan? Mis hermanos, qué triste es cuando una persona no cree en el crecimiento. No habrá sanidad, habrá enfermedad, habrá daños, habrá escasez, habrá dolor. Pero cuando creemos en el crecimiento, mis hermanos, ponemos mano a la obra, Dios nos va a bendecir. Dios cree en el crecimiento. Dios, mis hermanos, quiere que crezcamos en todas las áreas espirituales porque Él nos quiere bendecir. Dios quiere que sigamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, ¿cuánto daño ha causado el reino de las tinieblas al mundo?
pero las tinieblas retroceden a la vez que la luz crece. A la vez que tú te vas iluminando de Cristo, vas creciendo en Cristo, las tinieblas tienen que retroceder, las maldiciones tienen que retroceder. Cuando el pueblo de Dios estaba saliendo de Egipto, ¿te acuerdas que lo quería maldecir Balac y Balán? Y una de las cosas que dice la Escritura es que ahí iba Balán y en vez de maldecirlo, bendito el pueblo de Dios. Y el otro, que ya volé, pues sí, te mandé a maldecir y terminas bendiciéndole. Y hay unas palabras que dice es que no se ha visto nada torcido en Jacob. Va bien, va creciendo. Pero llévele una muchachita, si chance lo hacemos caer. Por consejo de Balán lo hicieron caer, pero cuando el pueblo iba creciendo, cuando el pueblo se iba fortaleciendo, santificando, creciendo en todas las áreas espirituales, ni la brujería, ni la hechicería, ni nada pudo contra ellos. Por si usted andaba queriendo buscar un brujo para que se le quite esa mala suerte, nomás crezca en Dios y el diablo tiene que retroceder. Isaías capítulo 54 versículo 2 al 3 dice la Escritura: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Tremenda promesa, mis hermanos, versículo 3, porque te extenderás. Lo dice Dios, te extenderás. Pero me llamó la atención una palabra anterior. Dice la Escritura, no seas escasa. Porque hay gente que no quiere crecer, se está quedando corto. Yo recuerdo que cuando nos robaron en la iglesia, yo no entendía eso y le decía, Señor, ¿qué pasó? No, tu casa la robaron, robaron tu casa, Señor. No entendía eso. ¿Qué pasó? Y una de las respuestas que yo obtuve es que yo me estaba quedando corto como pastor. Yo recuerdo que oré, le digo, dame avivamiento, y Dios me estaba dando avivamiento. Y cuando viene esta situación, Dios me dijo, Sergio, estás orando como cuando tenías 10 personas, ahora que tienes 40. Hay gente que se está quedando corto. Uy, pero ¿por qué vamos para atrás? ¿Será que se está quedando corto? ¿Será que el nivel de bendición que usted quiere con el nivel de oración no coincide? 2, 3 Padre Nuestros y usted espera bendición. Tal vez se está quedando corta. Dice la Escritura, no seas escasa, no seas escaso, ve más allá, extiéndete, porque la promesa de Dios ahí está. Dios no ha terminado con nosotros. Dios tiene planes, quiere llevarnos más allá, a ensanchar nuestro dominio, nuestro caminar en Cristo. Dios quiere que esto crezca. ¿Tú me escuchan? Tal vez nos estamos quedando cortos. Daniel se enfrentó a grandes desafíos, pero se mantuvo firme, fue constante y siguió ese ritmo, mantuvo ese ritmo. Cuando lo amenazaron de muerte, que si no adoraba esa imagen se iba a ir al pozo de los leones, dice la Escritura que él se mantuvo firme, fue constante. Daniel capítulo 6 versículo 10, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Qué triste es cuando vino a la oración, un problema tiene. Ya no vino, ya se lo resolvió el Señor. Ya se lo resolvió el Señor, ya no volvió. Hay gente que así la tiene el Señor. Como Dios nos quiere en la iglesia, hay veces que Dios dice, ni modos, este chamaco nomás va a punta de... No queda de otra, nomás va cuando está en escasez. Y hay gente que en pura escasez para estar en la iglesia. Pero cuando tú aprendes la lección, Dios dice, mi hijo ha aprendido que soy yo, no es él. Así es que puedes soltar finanzas, puedes soltar bendición, porque sabe que no nos va a hacer daño. Daniel se mantenía creciendo, se mantuvo firme en su fe. Tú y yo necesitamos estar firmes, constantes, para crecer, para avanzar. Y esto solo se puede hacer en Cristo.
Dios quiere ver iglesias que vayan de menos a más. Dios quiere ver iglesias que vayan creciendo, que vayan avanzando. Una de las cosas que me ayudaron es que yo le pedí a Dios, ayúdame a no concentrarme en las circunstancias negativas que yo veo o que el diablo me está haciendo ver. Una guerra, una lucha, pero me concentré o nos estamos concentrando en la promesa. Dios dijo, Dios habló y Él cumplirá. En Él no hay variación de su promesa. Él no está así como que sí, como que no. Usted haga eso y yo lo voy a bendecir, dice el Señor. Y que tenemos que prevalecer. Estaba leyendo algo de un hombre, una historia de un hombre, ya estoy terminando. Se dice que este hombre a los 23 años fue derrotado por la legislatura. A los 24 años falló en un negocio. A los 26 años falleció su esposa. A los 27 años vivió una terrible crisis nerviosa. A los 29 años perdió como vocero. A los 31 fue derrotado por el elector. A los 34 derrotado por el Congreso. A los 39 otra vez derrotado por el Congreso. A los 46 derrotado por el Senado. A los 47 derrotado como vicepresidente. A los 49, eran 47 anterior, a los 49 derrotado por el Senado. A los 51 años fue electo presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Una perseverancia. La perseverancia, el mantenernos firmes, ser constantes, nos llevará a crecer y lograremos el propósito por el cual nos tiene aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo mientras pasa nuestro hermano.